Hola, ¿qué tal? Hoy nos reunimos nuevamente para seguir viendo estos temas teóricos que son tan importantes para el diagnóstico de las pieles en los tratamientos faciales. Así que vamos a avanzar con las lesiones elementales, ¿sí? Primero quería comentarles que las lesiones son simplemente expresiones en la piel y que sus orígenes pueden ser muchísimos, ¿sí? Solo vamos a describir estas lesiones que las podemos observar en la piel. Entonces van a ver que muchas veces vamos a decir, bueno, por ejemplo, esta lesión, cómo ocurre con esta patología o cómo ocurre con otra patología. O sea que hay muchas enfermedades que generan las mismas lesiones en la piel, ¿sí? No son exclusivas de una afección, sino que varias afecciones lo pueden tener. Eso para que entiendan que simplemente vamos a ver todas las opciones de lesiones que pueden haber, pero que esto solo con una lesión no es suficiente como para uno poder entender un proceso. Y por eso es muy importante que todo lo que son patologías de la piel sean diagnosticadas por dermatólogos, ¿sí? Ellos son los que diagnostican las enfermedades de la piel. ¿Qué diagnosticamos nosotros? Nosotros podemos diagnosticar un biotipo cutáneo, un fototipo cutáneo, y podemos identificar las lesiones, ¿sí? Pero simplemente a un modo descriptivo. ¿Por qué? Porque nos interesa saber cuáles de estas lesiones vamos a poder extraer y cuáles no tenemos que tocar o podemos descongestionar, ¿sí? Entonces, es importante reconocerlas, ¿sí? Para saber si podemos o no actuar sobre ellas. Eso es muy importante. O si es necesario derivarlas. Miren qué importante esto. Si es necesario alguna lesión que yo vea rara, que no me termina de gustar, que no me termina de cerrar, si es necesario derivarla a un dermatólogo. Simplemente para eso, ¿sí? Ahora, estas son simplemente algunas de las lesiones, pero hay miles. De hecho, si uno agarra un libro de dermatología, es infinitas las cantidades de lesiones que pueden haber, y hay muchas lesiones que son muy difíciles de diagnosticar, ¿sí? Porque aparte, recuerden, siempre volvemos a lo mismo, trabajamos sobre personas que tienen este tejido, la piel que es vivo, y muchas veces no se manifiestan de la misma manera una lesión en una persona que en otra, ¿sí? Entonces yo puedo ver dos lesiones en dos personas y se ven diferentes, ¿sí? Y son la misma lesión. Y esto lleva años y años a los dermatólogos poder diagnosticar bien las lesiones. Con lo cual nosotros lo que vamos a hacer ahora es un acercamiento, y lo que esperamos de ustedes es que de acá a que terminen esta capacitación, y me imagino que seguirán haciendo otras capacitaciones, puedan de a poco ir diagnosticando, entre comillas, las lesiones más habituales, y puedan reconocer cuáles son las que podemos extraer, como les decía, las que no vamos a tocar, las que vamos a descongestionar y las que vamos a derivar, ¿sí? Fundamentalmente. Bien, vamos a avanzar entonces. Tenemos lesiones primarias y tenemos lesiones secundarias. Las lesiones primarias son las que comienzan en la piel, o sea, la primera vez aparecen sobre la piel, y esas son las lesiones primarias. Las secundarias son lesiones que se dan sobre una lesión primaria, ¿sí? Esa es la gran diferenciación, que a veces cuando uno dice primarias y secundarias, he llegado a escuchar hasta que las primarias las pueden tratar las cosmetólogas y las secundarias las cosmiatras, por ejemplo. He escuchado ese tipo de cosas. No, para nada, para nada, para nada. Las lesiones son simplemente tipo de manifestaciones que ocurren sobre la piel y que las vamos a dividir entre primarias y secundarias. De hecho, son las mismas que tienen todas las personas, con lo cual los médicos las van a diagnosticar de la misma manera, ¿sí? Primarias cuando comienzan, ¿sí? La manifestación comienza sobre la piel, es primaria, es la primer manifestación, y la secundaria es cuando se apoya sobre una primaria, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con las máculas. La descripción, y las lesiones elementales tienen una descripción que por lo general cuando uno la lee es bastante inentendible, bastante fea, y yo hice todo el intento de hacerlo lo más simplificado posible. Igual, cuando lo lea, suena raro, es decir, ¿qué me quisiste decir con esto? Pero la realidad es que está simplificado en su máxima expresión, ¿sí?
es un cambio de coloración de la piel, sin relieve, sin depresión, ¿sí? O sea, yo lo toco y no noto nada, ni noto un relieve, ni noto una depresión, ¿sí? Yo siempre les digo, una mácula, una persona ciega, una persona no vidente, no podría diagnosticar una mácula, ¿sí? Porque justamente al no tener borde, contorno ni nada, solo lo que veo es un cambio de coloración de la piel. Y este cambio de coloración de la piel puede ser de origen vascular o puede ser de origen melánico, ¿sí? ¿A qué le suena melánico? A melanina, ¿sí? Entonces puede ser de origen vascular, vasos sanguíneos, o puede ser de origen melánico, melanina, o pigmentaciones, ¿sí? De origen, digamos, que tiene que ver con los distintos pigmentos que puede tener la piel. Vamos a empezar con las máculas de origen vascular, ¿sí? Cuando están comprometidos vasos sanguíneos. Entonces, dijimos, cambio de coloración de la piel, eh, que no tiene ni depresión, ni relieve, ni nada, yo toco nada, pero hay un cambio de coloración, o sea, la piel no está a su color normal. Y acá es donde tenemos, por ejemplo, las máculas vasculares por congestión, ¿sí? Nosotros no vamos a decir, oh, una mácula vascular por congestión, vamos a decir, tiene eritema, y de hecho es una de las palabras que más utilizamos nosotros las profesionales de la estética facial, inclusive corporal también. El eritema es cuando la piel se pone colorada porque los vasos se dilatan, ¿sí? Entonces eso va a generar una congestión vascular que es muy normal verla en la zona de las mejillas, muy normal verlo en las pieles sensibles, en las pieles con rosácea, esta congestión que le llamamos eritema. También existe lo que se llama cianosis, pero esto no nos va a llegar a nosotros en el gabinete, ¿sí? Porque la persona tiene que estar al borde de la muerte para tener cianosis, que así ese tono azulado, ¿sí? Pero es simplemente para que sepan que existe, ¿sí? Y que es como la contrapartida, digamos, cuando hay demasiada sangre llena de dióxido de carbono y falta de oxígeno. ¿Qué quiere decir que sea vitropresión positivo? Quiere decir que si yo presiono un eritema, imagínense cuando toman sol, mucho sol, sin protección, y se ponen muy colorados, con mucho eritema, es muy común en el cuello escote, en la espalda. Entonces presionan con el dedo, y cuando levantan el dedo, está blanco, y luego, y todo alrededor colorado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que te pasaste de tomar sol, sí, además. Quiere decir que esa congestión, cuando yo presiono con el dedo, la sangre está dentro de los vasos. Entonces, cuando yo presiono con el dedo, se corre, y ahí veo blanco, y cuando suelto el dedo, vuelve. Entonces, eso es vitropresión positivo, que cuando yo presiono, se va y luego vuelve. Simplificado, ¿no? Como para que entiendan la simplificación. Eso es un eritema. Luego tenemos las dilataciones permanentes, que pueden ser arteriales o venosas, que las llamamos telangiectasias, que son unos vasitos, se suelen ver mucho en la zona de las mejillas o al costadito de la nariz, ¿sí? O las famosas arañitas en las piernas, que eso tiene que ver con que un vaso se dilató de forma permanente, puede ser rojito o puede ser, digamos, azulado, y no vuelve a contraerse más, ¿sí? Quedó así de esa forma. Eso sería una telangiectasia. Y luego tenemos perdón, me olvidé de mostrarles la telangiectasia. Y luego tenemos la extravasación sanguínea, por ejemplo, la púrpura, que son las petequias, que es la imagen que se ve hacia la derecha, que son esos puntitos rojos. A veces es muy común que en las mujeres embarazadas, cuando están en el momento del parto y hacen mucha fuerza, se rompen algunos capilares, se produce extravasación sanguínea, o sea que la sangre sale de los vasitos y se aloja en el tejido, y entonces quedó ahí. Esta es vitropresión negativo. Yo presiono y sigue estando, presiono y sigue estando, no se va a mover. ¿Por qué? Porque no está dentro del vaso sanguíneo la sangre, se fue afuera del vaso, ¿sí? Y por eso quedó, digamos, alojada en el tejido, y por eso es vitropresión negativo. Lo mismo pasa con los hematomas, con los moretones, ¿sí? Y los moretones, como la característica de la foto que vemos, cuando presiono, además de doler mucho, ¿sí? No aparece blanquito, se sigue viendo así, ya sea morado.
luego se empieza a metabolizar esa sangre, que se rompió algún vaso, la sangre salió, quedó ese hematoma color violáceo, luego se empieza a metabolizar, ¿sí? Entonces se empieza a poner medio verdoso, después medio amarillento, porque esa hemoglobina que quedó afuera del tejido se va a ir metabolizando a biliverdina y a bilirrubina, y luego se va a, digamos, drenar, y eso se va a terminar eliminando, ¿no? Por orina la bilirrubina. Pero por eso es que esos hematomas van a empezar a tener a veces un color medio verdoso y después amarillento y después se termina yendo, gracias a nuestro sistema linfático que se encarga de drenar todos esos pigmentos que quedaron ahí acumulados, pigmentos de origen sanguíneo, digamos. Así que bien, todos estos serían máculas, ¿sí? Acá las que más me interesan son dos, el eritema y las telangiectasias, ¿sí? Y esas son cosas que, si las llegamos a ver, tenemos que anotarlas en el anamnesis, ¿sí? Si tiene tendencia al eritema, o si directamente ya ingresó con eritema, en las mejillas o en donde sea, y telangiectasias y describir en dónde están, ¿sí? Porque después el paciente se olvida que las tenía. Entonces, no, pará, la primera sesión que viniste, yo acá anoté que tenías una telangiectasia en la mejilla. Capaz que vos te la viste después, pero ya la tenías cuando viniste porque yo lo anoté acá en la ficha. Es muy importante que anoten todo, ¿sí? Y, de ser posible, sacamos una foto, ¿sí? De esa primera sesión, que es una foto que va a quedar simplemente ahí registrada como para recordar cómo estaba ese paciente antes de iniciar el tratamiento, ¿sí? Porque, como les digo, los pacientes se van olvidando después de cómo estaban al inicio. Luego tenemos las máculas de origen pigmentario, ¿sí? O sea, lo mismo, cambio de coloración de la piel, pero esta vez, ¿sí? Tiene un tema de pigmento, que puede tener más o que puede tener menos, o que puede tener falta directamente. Entonces tenemos lo que más vamos a ver nosotros posiblemente, y sobre todo las cosmiatras, bueno, o a veces las esteticistas cuando hacen tratamientos de hiperpigmentaciones en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, léntigos, los léntigos, que son las famosas manchas por la edad, bueno, en realidad yo le llamo las manchas por la edad al sol, o sea, por la cantidad de años que estuviste expuesto al sol. En realidad son léntigos solares. La causa es el sol, no la edad. Lo que pasa es que con la edad, todo este daño acumulado se termina expresando. Y yo siempre digo algo, ahora voy a ser un poco más buena, pero digo, no sé, el glúteo tiene la misma edad que el rostro, que las manos, y sin embargo no tiene todas esas pigmentaciones, ¿sí? Pero entonces no es la culpa de la edad, sino que es la culpa de justamente la exposición a la radiación solar, el exceso de exposición a la radiación solar. Así que ya saquémosle la culpa a la edad, porque de esto no tiene culpa, de esto sí tiene culpa la radiación. Entonces, los léntigos son estas famosas manchitas, ¿sí? Que aparecen muchísimo, rostro, escote, pero sobre todo en las manos, que a las mujeres les empiezan a molestar mucho porque es justamente lo que dicen, uy, que esto me marca la edad que tengo, ¿sí? Las manos así con estas características. Bueno, se pueden tratar, ¿sí? Las esteticistas las pueden tratar en el cuerpo, y las cosmetólogas, cosmiatras, sobre todo las cosmiatras, que son las que pueden utilizar los ácidos para peeling, lo pueden tratar a nivel facial. Luego tenemos el melasma, ¿sí? Lo mismo. Si bien estas son todas afecciones que es posible que se traten en cosmiatría, es muy importante que los profesionales las vayan conociendo y reconociendo, ¿sí? Que son este tipo de pigmentación con estas características, ¿sí? En forma de alas de mariposa, que se expresa mucho a veces en nariz enfrente, en las mejillas, que respeta los ojos y los labios, ¿sí? Bueno, este tipo de pigmentación es muy común. Y luego tenemos los nevos, los lunares, ¿sí? Los nevos que no vamos a hacerle tratamiento de ningún tipo, pero simplemente existen y es una hiperpigmentación. Luego también podemos tener hiperpigmentaciones, por ejemplo, posinflamatorias, ¿sí? Gente que tiene un fototipo muy alto frente a algún daño de su piel, cicatriza pigmentándose, ¿sí? Pigmentándose. Entonces es muy común ver en zonas de depilación, que capaz que, no sé, axilas, encabado, exceso de depilación y se va como pigmentando la zona. Bueno, es una pigmentación posinflamatoria. Y esas sí son de tratamiento, las que hacen estética corporal, las deben de tratar muchísimo ese tipo de pigmentaciones.
Luego tenemos las hipopigmentaciones, que no las vamos a tratar, obviamente, por ejemplo, una pitiriasis, que es una infección micótica, la tratan los dermatólogos, pero acá no importa lo que nosotros tratemos o no, acá lo que estamos es reconociendo lesiones. Porque si yo veo una espalda con estas características, me tiene que llamar la atención. Tengo que decir, opa, esta hipopigmentación, ¿te tomaste sol, te estás pelando? No, no tiene características, son redonditas, bueno. Entonces, estas cosas me tienen que llamar la atención. Los hongos suelen dejar esas aureolas blancas porque los hongos producen sustancias que son inhibidoras de la melanogénesis, entonces ahí no se produce melanina. De hecho, los despigmentantes que solemos utilizar en cosmética se extraen muchísimos de hongos. Y esa inhibición de la melanogénesis, que obviamente es momentánea, cuando el hongo se elimina, esa micosis se va, se vuelve el color a su normalidad, a veces te tarda muchísimo tiempo, porque a veces los hongos son bastante difíciles de eliminar, pero bueno, todo eso vuelve a la normalidad y esa persona vuelve a fabricar melanina en esas zonas. Y luego tenemos el vitiligo, ¿sí? También otra afección, otra patología hoy muy común, ¿sí? Por todo el estrés que estamos viviendo, y la verdad que eso tiene un origen idiopático que se desconoce, pero se sabe que está muy relacionado con lo emocional, como tantas otras patologías de la piel que también están relacionadas con lo emocional, como la psoriasis, como la rosácea, como los cuadros de empeoramiento del acné y de la dermatitis seborreica. Bueno, las emociones están muy interconectadas con la piel, y en esta afección también. El vitiligo son zonas de despigmentación directamente acrómicas, no hay nada de melanina en esa zona, ¿sí? Porque ahí es una reacción autoinmune en donde tu propio organismo daña a los melanocitos en esa zona, motivo por el cual en esa zona no fabrica más melanina, ¿sí? Bien, no vamos a hacer descripción de patologías, pero simplemente para que se pongan en contexto de en qué situaciones uno puede ver ese tipo de afecciones. Igual, todas estas afecciones, estas discromías, ya sea hipocromías o hipercromías o hipocromías, se ven en cosmiatría, ¿sí? Son temas que se ven y se profundizan muchísimo más en cosmiatría porque justamente tienen que saber detectar los diferentes tipos de discromías para ver cuáles sí se puede hacer un abordaje cosmiátrico y cuáles no, ¿sí? Bueno, luego tenemos la pápula. La pápula, sí la conoceremos, la pápula. Es una elevación cutánea circunscripta, ¿sí? Que se queda ahí en el lugar, sólida, que se puede palpar y que tiene borde. Entonces, vamos a ver las características de la pápula. La pápula es esa lesión que yo me toco, perdónenme lo que voy a decir, pero así no se lo van a olvidar nunca más. Yo me toco y digo, me está por salir un grano, ¿sí? Y desde ese momento que yo identifiqué que en ese lugar me está por salir un grano, no puedo evitar tocarme en ese lugar. Y lo toco, y constato de que me está por salir el grano, y me duele, y me molesta. Y yo siento que es enorme, y que es un volcán, y que todo el mundo cuando me habla me está mirando mi pápula, ¿sí? Pero en realidad es una sensación mía, porque prácticamente no se nota. Lo único que se nota es la piel un poquito hinchada y bastante colorada, ¿sí? Pero para mí es enorme, gigante, yo lo siento que es gigante, que está caliente, que va a explotar un volcán, y no es para tanto hasta ese momento, ¿sí? Bueno, esas son las famosas pápulas, que a partir de ahora vamos a tratar de decirle pápulas, ¿sí? Con su nombre. Acá, como les puse, bueno, suele ocurrir en la urticaria, suele ocurrir en el acné, ¿sí? Suele ocurrir en la rosácea, pero bueno, se pueden dar en múltiples situaciones. Puede ocurrir por una reacción de la piel a algo, me pueden salir pápulas, ¿sí? Pero no importa qué me está diciendo esta pápula, simplemente vamos a estar, digamos, reconociendo las diferentes lesiones que pueden aparecer en la piel para poder llamarlas con su nombre real, ¿sí? Ya no más grano, no más grano, y a partir de ahora pápula, ¿sí? Bueno, son pequeñitos, uno los siente mega gigantes, pero son pequeñitos, ¿sí? Es cierto que esta pápula puede ir como creciendo, ¿sí? En un momento tal vez yo la tocaba, digo, uy, acá me está por salir un grano, y a medida que ese grano va tendiendo a cada vez salir más, es cierto que se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Se va haciendo más grande, se va haciendo más colorado, hasta que en determinado momento dos cosas pueden ocurrir. Si yo tal vez descongestiono, le pongo un poquito de frío, le pongo principios activos que estimulen la reabsorción,
o secativos, capaz que si la agarré a tiempo, tengo la posibilidad de que esa pápula se reabsorba, ¿sí? Igual tarda en reabsorber, o sea, se reabsorbe, la voy sintiendo más chiquita y tal vez, depende de la edad, tal vez cuando sos más joven en una semana se te va, ya a mi edad puede quedar en mí un mes la pápula hasta que se terminó de reabsorber, ¿sí? Bueno, eso puede ocurrir, pero en el 90% de las posibilidades, generalmente sale hacia afuera. O sea, tiene dos caminos, se reabsorbe hacia adentro o sale hacia afuera. Bueno, en el 90% de las veces sale hacia afuera, ¿en forma de qué? En forma de pústula. Y acá no se pueden olvidar el nombre, porque es pústula, ¿sí? Porque eso indica que tiene pus, ¿sí? En la punta. Entonces esa pápula, que era así, que no tenía cabecita, que simplemente era sólida, redondita, dolía cuando la tocaba, bueno, va a empezar a asomar una cabecita, y esa es la pústula, que ahora la vamos a ver, ¿sí? Más adelante. Bien. Acá tenemos imágenes de la pápula, ¿sí? Esta es una pápula de urticaria, esta es una pápula de arriba, esta digo yo, señalo arriba, son pápulas de acné, ¿sí? Muy conocidas las pápulas del acné. Bien, llegamos a la pústula entonces. Ahí está la pústula. Esa es una pústula gigante, ¿no? A veces no son tan grandes. Entonces, dice lesión sobrelevada, de contenido purulento desde el inicio, y sí, claro, porque ya cuando apareció la cabecita de pus, ya dejó de ser pápula, pasó a ser pústula. Así que desde el inicio, la pústula tiene contenido purulento. Y puede ser estéril o puede tener bacterias. Por lo general tiene bacterias porque el folículo pilosebáceo, la glándula, tiene bacterias adentro. Pueden ser epidérmicas, pueden ser foliculares, por ejemplo, la foliculitis de la barba. Los forúnculos también son pústulas como muy grandes, que a veces se infectan y hasta necesitan antibióticos, ¿sí? Pero bueno, acá lo importante, ya sea el tamaño que sea, es que ustedes puedan reconocer una pústula. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a poder trabajar sobre estas pústulas cuando estén lo suficientemente maduras para hacerlo. ¿Y esto cuándo es? Habíamos dicho que esto nacía de una pápula, que la pápula en su momento iba a empezar a asomar una cabecita, y ahí le empezábamos a decir pústula. Cuando asoma esa cabecita es chiquitita, es como la puntita de un volcán que es chiquitito. Eso quiere decir que parte de la pus va a estar, divino es el tema, es re lindo, pero bueno, es la única manera de explicarlo, ¿no? Parte de esa pus va a estar ahí, y parte va a estar distribuida entre todo el folículo y todo hacia abajo. Si yo en ese momento ataco a la pústula, es muy probable que yo saque una cabecita chiquitita de pus, sangre, bastante sangre, y quede muy inflamada, digamos, toda la zona, dolorida, inflamada, y ¿solucioné el problema? No lo solucioné, porque te puedo asegurar que en 3 días vuelve a aparecer la cabecita de la pústula, ¿sí? Porque recuerden que todo abajo había un montón de sebo que no lo logré sacar, y por más que presioné, lastimé, clavé uña, hice todo, no logró salir todo, digamos, toda esa secreción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de contenerse, obviamente, al paciente decirle contenete, no te toques, no te claves la uña, y ustedes van a aprender técnicas de extracción. Técnicas porque la idea es extraer pero no lastimar. No lastimar la superficie de la piel, no clavar las uñas, porque además no deberían tener uñas, las uñas tienen que ser, ya nos vamos a dedicar a ser profesionales de la estética facial, y bueno, tenemos que olvidarnos de las uñas largas porque son dos cosas no compatibles, o sea, no es compatible las uñas largas con las extracciones, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar técnicas manuales, porque son las que menos lastiman la piel, y son las que no dejan cicatrices ni secuelas, y para eso necesitamos las uñas súper cortas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a poder hacer la extracción? Va a asomar entonces de ese volcán la cabecita de pus, y luego va a ser cada vez más grande la cabecita, cada vez más grande, cada vez más grande. En la medida que la cabecita va a ser más grande, todo el contorno de ese volcán va a ser más chico. Va a ir aumentando la cabecita y va a ir disminuyendo lo colorado de alrededor. Entonces, fíjense, la imagen de arriba yo tengo la cabecita bien marcada, blanca de pus, pero todo alrededor está colorado.
Entonces eso quiere decir que hay inflamación y que tengo distribuido el sebo todo por abajo. Y si yo rompo esa pústula, me va a salir la cabecita de pus y sangre. Y no voy a sacar, por así decir, la raíz, ¿no? En cambio, en las imágenes de abajo, por ejemplo, del lado izquierdo, vamos a tener arriba de la mejilla, sí va a tener una pústula que sí se puede extraer, porque como verán, es más grande la parte blanca que lo colorado de alrededor. Eso quiere decir que si yo, inclusive ayudado con una pequeña aguja para abrir la superficie, romper un chiquitito el estrato córneo, abrir esa superficie y drenar con suavidad esa pústula, voy a poder sacarla completa. Y voy a poder descongestionar y esa piel va a cicatrizar y se va a ir perfecto. Y no va a quedar colorado, no va a quedar lastimado, no le voy a clavar la uña, ni nada por el estilo. Entonces, lo importante es que esté en el momento justo la pústula de extraer, ¿sí? Si no, voy a generar daño. Muchas veces ocurre que sabemos que si el paciente llega a la casa con esa pústula, se la va a sacar él o ella, porque no va a aguantar. Entonces, a veces las profesionales eligen simplemente sacar esa cabecita de pus, ¿sí? Luego utilizar asepsia, un antibacterial, descongestionar bien, aún sabiendo que no salió completa, pero por lo menos sacamos esa cabecita blanca. Pero solo saco la cabecita blanca, no empiezo a apretar para intentar sacar más, porque solo voy a sacar sangre. Entonces, simplemente la sacamos para evitar que el paciente lo haga por sus propios medios, sin medidas de bioseguridad y clavándose la uña en el espejo. Entonces, por ese motivo es la única situación en la que lo haríamos. Si le explicamos al paciente y aguanta un par de días más, bueno, lo ideal es que llegue a la madurez necesaria como para poder extirparlo como corresponde, ¿sí? Muchas veces hay pelitos que se encarnan y surge una pústula, ¿sí? Entonces, cuando uno hace la extracción de la pústula, de golpe aparece el pelito. Y era el pelito el que creció, venía creciendo, de golpe es como que se encarnó, y entonces tapó la salida, y ahí es donde se formó esa pústula, esa pus que quería salir a la superficie, y quedó ocluido, digamos, su salida con el pelito. Entonces es normal a veces, sobre todo en la zona de la barba, que uno saque una pústula y saque también un pelo completo con raíz y todo, digamos, ¿sí? Eso es muy, muy común. Y a los hombres se les suelen hacer en la zona de la barba esta foliculitis típica por la forma también de afeitado, ¿sí? Que hay algunos sistemas de afeitado que generan bastante irritación. Bueno, voy a seguir avanzando. Bueno, no me voy a detener tanto en el resto, me detuve mucho en la pápula y en la pústula, porque básicamente son lesiones muy nuestras, muy de las cosmetólogas, de las cosmiatras, esteticistas también, porque a veces zonas de depilación pueden aparecer pápulas, pústulas, entonces tenemos que saber cómo reaccionar frente a ellas. ¿Cómo reacciono frente a una pápula? La descongestiono, le pongo activos secativos o seborreguladores, y la trato con amor, y trato de no tocarla, digamos, para tratar de, si en la medida de lo posible, que se reabsorba, o por lo menos, si no se reabsorbe, que salga, pero que salga lo más rápido posible, por el bien de ese paciente y de nosotros también. ¿Qué hago con la pústula? Bueno, cuando esté en su madurez necesaria, la voy a sacar, ¿sí? Bien, placa. Es una elevación de la piel, es sólida, que se puede palpar, es bastante grande, se reabsorbe sin dejar cicatriz. ¿Qué determina si una lesión deja o no cicatriz? La profundidad que tiene. Cuando pasa membrana basal, la lesión, es posible que deje cicatriz. Cuando las lesiones están en epidermis, de la membrana basal para arriba, y es muy probable que no, ¿sí? Eso es lo que cambia una cosa o la otra. Y a veces muchas pápulas pueden confluir y formar estas placas, ¿sí? Luego tenemos los tubérculos y los nódulos. Las diferencias entre los tubérculos y los nódulos es la profundidad que tienen, ¿sí? Los tubérculos llegan hasta la dermis, es bien sólido, es circunscripto, quiere decir que yo lo toco y realmente es muy sólido, por lo tanto, al ser así de durito, cuando uno lo toca, es una lesión muy común en acné, es muy doloroso, muy doloroso. Es bastante más grande que una pápula, pero un poco más chico que el nódulo, ¿sí? Y no se reabsorbe,
y deja cicatriz. Estas lesiones son importantes reconocerlas porque cuando uno ya ve un acné con este tipo de lesiones, ya sea tubérculos o nódulos, son acnés que es directo a medicarse. De hecho, es posible que ya estén medicados, porque estas lesiones hay que reabsorberlas desde adentro, ¿sí? Se tienen que reabsorber. Y lo que tenemos que saber es que no las tenemos que tocar. Y si lamentablemente justo hay alguna lesión que podamos extraer justo ahí al ladito o arriba, y bueno, vamos a tener que esperar, porque la verdad que esa lesión no la puedo tocar y lastimar, porque son lesiones muy profundas y muy dolorosas. El nódulo ya está en hipodermis, miren lo profundo que está. A veces es más palpable que visible, o sea, yo veo el nódulo, por ejemplo, acá en esta imagen es perfecto, ves como una elevación de la piel y decís, bueno, no es tan grande, pero cuando uno lo palpa es enorme, ¿sí? Aparte vas tocando y resulta que involucraba un montón de, casi toda la mejilla que involucraba ese nódulo, ¿sí? Bueno, puede ser de tamaño variable, obviamente, pero esto de que la epidermis aparece normal y es una lesión muy, muy profunda. Puede estar como color rojo de eritema, ¿sí? Bastante rojo irritado, y es muy normal que cuando, sobre todo estamos hablando de cuando estas lesiones aparecen en acné, ¿no? Pueden aparecer en otras afecciones, pero posiblemente nosotros las veamos mucho en pacientes con acné. Cuando están medicados, a la piel de ponerse tantos medicamentos y cosas, puede ser que esté la piel recontra irritable, y entonces lo veamos súper rojo, violáceo, y con bastante dolor, ¿sí? De vuelta, como es muy profunda, puede dejar cicatriz. Estos tipos de lesiones son los que generan esas secuelas que uno ve en personas grandes que han sufrido acné, tal vez en la pubertad, en donde tienen muchas lesiones en la piel, o sea, muchas, digamos, cicatrices en la piel, es producto de estas lesiones, ¿sí? El tumor también es una neoformación, porque se formó nueva y de hecho con un crecimiento bastante acelerado, por eso se le llama así tumor. Es circunscripta, es sólida, ¿sí? O sea que se puede palpar bien. Puede tener el mismo color de la piel o no, ¿sí? Puede estar en diferentes zonas, por ejemplo, fíjense en la imagen del medio que está en una mucosa, y tiene más de 2 centímetros. Y uno se da cuenta porque tiende a crecer y persistir indefinidamente. Después ese tumor puede ser benigno, ¿sí? Como un fibroma, como una queratosis seborreica, que es una lesión precancerígena, o puede ser maligno, ¿sí? A veces, aunque sea benigno, se extirpa igual. Primero porque no tenemos ganas de que se vuelva maligno. Y segundo, porque a veces molesta, por ejemplo, insisto, la lesión del medio en la boca, y es bastante molesta la zona. Entonces a veces puede molestar, o a veces tengo algún crecimiento que, no sé, me raspa con el corpiño, o lo puedo llegar a lastimar. Entonces muchas veces lesiones benignas también se extirpan. Y ni hablar cuando es maligno, como un melanoma, que crece, 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 y el mayor riesgo del melanoma es que muchas veces crece hacia adentro. Entonces yo no veo el crecimiento tan hacia afuera y no me llama la atención, ¿sí? Me tendría que llamar la atención en cosmiatría, cuando se ve en discromía, se ve melanoma, la regla del ABCDE para diagnosticar un melanoma, pero me tiene que llamar la atención si la mancha no es simétrica, si la mancha tiene diferentes tonalidades, el color es heterogéneo, o sea, el carácter y el tamaño me tiene que llamar la atención, y obviamente hay que derivarlo a un dermatólogo, ¿no? Para que le evalúe mejor. Luego tenemos las vesículas y las ampollas. Estas son lesiones que son muy cotidianas. ¿Quién no tuvo alguna vez vesículas o ampollas? La vesícula es más pequeñita, ¿sí? Está en esta elevación en la epidermis, bien superficial, que puede tener líquido que puede ser suero, que puede ser linfa, que puede ser sangre. Si se infecta, obviamente puede también tener pus, ¿sí? Si está infectado, y son pequeñitas, ¿sí? Menos de 5 milímetros. Pueden a veces al romperse, a veces uno con la uña las raspa y puede hacer una pequeña costrita. Por lo general, como es superficial y es epidérmica, no deja cicatriz, ¿sí? A lo sumo, si la piel tiene un fototipo alto, puede llegar a pigmentarse. Pero eso ya porque la piel se sintió dañada, entonces fabricó melanina, por ese motivo, ¿sí? Luego tenemos la ampolla. La ampolla ya es un poquitito más grande, puede tener lo mismo contenido igual, suero, linfa o sangre, y dependiendo la profundidad puede o no dejar cicatriz.
Puede ser epidérmica y se le dice que es flácida porque solamente tiene, o sea, es la ampolla y la capita de epidermis. Entonces yo toco así la epidermis y rompo la ampolla, por eso es superficial y posiblemente no deje cicatriz, o puede ser más profunda, si es más densa, porque tiene toda la epidermis y toda la dermis arriba, entonces ahí ya es muchísimo más durita. Obviamente las ampollas de la imagen que son por quemadura, lógicamente, ya las tienen que tratar un médico porque aparte hay que explotarlas, drenarlas, ponerle antibiótico, bueno, todas esas cosas, no, obviamente lejos está de nuestro rol, pero simplemente para reconocer lo que es una vesícula de lo que es una ampolla, ¿sí? Fundamentalmente el tamaño es lo que las diferencia. Quistes. Los quistes son lesiones circunscriptas también, que tienen una cavidad, en realidad tienen una capsulita, y adentro de la capsulita pueden tener diferentes contenidos, como grasa, sudor, saliva, y a nosotros el que más nos va a interesar en realidad es el quiste de Milium. El quiste de Milium tiene queratina, y es la imagen que ven ahí, que es el que más nos va a interesar, porque es el que nosotros íbamos a poder extraer. Después, los quistes sebáceos, los quistes de grasa, eso no los podemos tocar, ¿sí? O sea, eso lo tiene que sacar un dermatólogo. Entonces, muchas veces puede pasar que se los confundan, ¿sí? Que se confundan un quiste sebáceo con una pústula, por ejemplo. Puede ocurrir que no veo muy bien y entonces ahí intenté sacarlo. Y presioné, no salía nada. Es más, veo que lo miro con la lupa y veo que tiene vasitos sanguíneos que circulan por ahí. Y bueno, si hay vasitos sanguíneos, esto es un quiste sebáceo, ¿sí? Y lo que tengo ahí no es sebo, si no es grasa como la que tenemos en la hipodermis, es grasa como la que hay ahí, ¿sí? Los triglicéridos y todo eso, no es sebo del que tenemos en la glándula sebácea, o sea que por más que presione, eso hay que sacarlo completito, ¿sí? Es grasita. Así que eso es importante reconocer. Miren bien con la lupa, porque a veces empezamos a mirar, puede ser redondito, puede tener como una formita medio parecido a, pero si ven que empiezan a tratar de, no sé, pincharlo y sale sangre y ven pequeños vasitos sanguíneos que está irrigado, bueno, es grasita, es grasa como la de la hipodermis, ¿sí? Los quistes de Milium, sí, los tienen que saber reconocer. Generalmente están en la zona cercana a los ojos, pero no es el único lugar, o sea, pueden aparecer en otras zonas del rostro. Pero las características es que es una bolita bien redondita, puede ser más grande o más chiquitita. Cuando lo quieren como pinchar, se corre para un lado, se corre para el otro, porque es una bolita de queratina. Y es bien dura, de hecho cuando la puedan extirpar completo o les quede ahí en la punta de la aguja, van a notar que es una pelotita redondita perfecta, ¿sí? De queratina. Entonces recuerden que está dentro de esa cápsula, o sea que hay que sacar la cápsula rellena de queratina completa, porque si no, saca un pedacito, se vuelve a llenar, ¿sí? ¿Por qué salen? Es algo que se desconoce. Hay gente que ya tiene una tendencia a generar quistes de Milium y los hace un montón. Cuando hacen como en la imagen, salen un montón de quistes de Milium. La realidad es que nadie sabe ni por qué ni cómo evitar. O sea, sí es cierto que una buena higiene de la piel minimiza, ¿sí? La posibilidad de que salgan, pero no lo evita. Si uno ya tiene una tendencia a generar quistes de Milium, la tiene, y lo único que puede hacer es sacarlos y sacarlos bien para que no se vuelvan, digamos, a llenar. Son como brillosos, la verdad que uno los mira y tienen como un brillo muy particular, como para no confundirse con un comedón, ¿sí? La verdad es que son lesiones bastante diferentes a los comedones, y además la particularidad de que se da en esas zonas, a veces están muy cerca del ojo, muy cerca del párpado inferior o sobre el párpado superior. Esa piel es muy finita, cuesta mucho, pero bueno, hay profesionales que se dedican y son expertas en sacar los quistes de Milium, y la verdad que se necesita mucha práctica, pero bueno, se puede adquirir con el tiempo y sacarlos. Bueno, esto es un quiste sebáceo, y ahí como verán, eso lo está extrayendo un dermatólogo, pero para que vean bien la diferencia, ¿sí? Los comedones. Acá tenemos, el comedón es la lesión elemental del acné,
¿Por qué se le dice la lesión elemental? Porque el acné comienza con los comedones. Comienza y después va evolucionando y va teniendo otros tipos de lesiones. Pero es esa lesión elemental que no puede faltar, es el comedón en el acné. Ocurre cuando el folículo pilosebáceo se llena de sebo, se tapa esa salida, y ahí uno puede observar este comedón que puede ser abierto o cerrado. Los comedones cerrados los vamos a ver de color blanquito. Me pueden decir, ¿y cómo diferencio el comedón cerrado, que es blanquito, de la pústula? Fundamentalmente por el tamaño y por la evolución. Recuerden que la pústula venía de una pápula. Yo no me levanté un día y apareció una pústula. Venía de la pápula, que me dolía, la inflamación, es una lesión inflamatoria, la pústula, que terminó dando esa cabecita, ¿sí?, de inflamación todo alrededor. ¿Sí? Y fue como evolucionando, y primero era más chiquita la cabecita, después se iba agrandando, disminuía la inflamación, y recién ahí yo la podía extirpar. El comedón sí aparece de un día para el otro y no es una lesión inflamatoria, es simplemente que se tapó ese folículo pilosebáceo y ahí se tapó con esa grasita, con la diferencia que, perdón, ese sebo, con la diferencia que el cerrado tiene una capita de células, ¿sí? Y entonces permaneció, digamos, ese sebo sin depósito de melanina y sin, digamos, la oxidación de esos ácidos grasos que había en el sebo. En cambio, cuando es abierto, que está abierto la salida, vamos a tener la melanina depositada, que con el oxígeno del medio ambiente se va a oxidar y se va a poner más oscura, y además la oxidación también de los ácidos grasos, o sea, los ácidos grasos más la melanina se oxidan y van a dar ese color negrito oscurito, ¿sí? Que en algunas personas es más oscurito que en otras, ¿sí? Y luego les cuento que existen tantos comedones como personas en el mundo, entonces todo el mundo hace el comedón de manera diferente, y cuando uno quiere hacer, digamos, la extracción del comedón, también algunos se hacen muy, muy bien, y otros cuesta un montón, ¿sí? Y otros uno trata de sacarlos y parece que se fueran hacia adentro en vez de salir hacia afuera, y uno tiene que ir desarrollando diferentes técnicas de extracción, ¿sí? Pero bueno, ya con esto les estoy diciendo que los comedones sí son incumbencia nuestra su extracción. En las zonas que más se suelen alojar es en la zona de la nariz, a veces en las mejillas, y por lo general son zonas difíciles. Las mejillas porque duelen mucho, la nariz también duele muchísimo, y la nariz porque aparte tenés como recovecos complicados. Pero hay maneras de manipular, que ya vamos a ver más adelante, hay manera de manipular la nariz. Yo como recomendación les digo que traten de no hacer sufrir a los pacientes en la camilla. Y la manera de no hacer sufrir al paciente es dándoles espacio para que se repongan del dolor. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy presionando y hago presiones cortas, o sea, firme la presión, pero cortas. Entonces, presiono, suelto, no clavo uñas, nunca clavo uñas, primero porque las tengo cortas, y después porque no hago la presión con la uña, sino con la yema de los dedos, que estiro y presiono hacia abajo. Presiono, suelto, no presiono, sino que presiono, suelto, porque si no uno siente que está a punto de fallecer y que el otro no termina de presionar más, ¿sí? Piensen que cuando uno se hace extracciones a uno mismo, la tolerancia al dolor es mucho más, porque uno se lesiona bastante y lo soporta y lo tolera, porque lo hace uno. Pero cuando se lo están haciendo a otro, tienen que tener esa precaución. Entonces recuerden, presiono, suelto, presiones cortas. Es preferible hacer 20 presiones cortas que 2 presiones que el paciente se quiere ir en ese mismo momento y no quiere que lo presiones más, ¿sí? Y no lo volvés a acostar más para extracciones nunca más. Así que yo les puedo asegurar que se pueden hacer muy buenas extracciones con buena técnica y sin que el paciente sufra, ¿sí? Eso es así. Bien, ¿qué lesiones podemos extraer? Entonces, bueno, fundamentalmente comedones es lo más común, comedones abiertos, comedones cerrados, como les decía, es bastante complicado a veces sacarlos, hay que hacer toda una preparación previa de la piel, bueno, pero para eso justamente están estudiando, pero los comedones los podemos extraer, sí. Las pústulas cuando están en su momento
justo de extracción, ¿sí? Porque si no, no van a salir completas y van a generar, digamos, otra nueva pústula dentro de unos días, ¿sí? Y no es la idea. Y los quistes de Milium, ¿sí? Esas serían las lesiones que podemos extraer. No se confundan las pápulas. Podemos extraer comedones abiertos, comedones cerrados, pústulas y quistes de Milium. Las pápulas las podemos descongestionar, ¿sí? Las máculas, pigmentaciones, las cosmiatras las pueden despigmentar o tratar, pero no extraer, ¿sí? Vamos a hacer todo lo posible, las manchas, para disminuirlas y eliminar la melanina y todo lo que queramos, pero no podemos decir que una mancha la extraigo. ¿Sí? Ojalá, estaría buenísimo hacer así de golpe y extraerla, ¿sí? Pero bueno, eso igualmente son incumbencias de la cosmiatra por el motivo que puede utilizar todas las herramientas necesarias, fundamentalmente las exfoliaciones y los despigmentantes. Entonces, comedones abiertos, cerrados, las pústulas y los quistes de Milium. Y ahora voy a contarles sobre las lesiones elementales secundarias a modo informativo, para que vean las imágenes, para que vean de qué hablamos cuando hablamos de una lesión secundaria, pero la realidad es que si les toca ver algo por el estilo, lo mejor que podemos hacer es derivar el paciente, ¿no? Claramente, porque no nos vamos a poner a diagnosticar, ni seguramente nos vamos a poner a acordarnos de cómo se llamaba esta lesión, ¿no? Bueno, tenemos las escamas. Las escamas son muy comunes en la psoriasis, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de lesión escamada. Las costras vienen luego de una lesión de una herida, ¿sí? Ahí es donde se forma la típica costra, es una lesión elemental secundaria. Las soluciones de continuidad tenemos varias, tenemos las fisuras, las escoriaciones, las erosiones, las úlceras y ulceraciones, ¿sí? Es generalmente por origen traumático o por alguna lesión previa que se fue, digamos, perdiendo a veces epidermis, a veces epidermis y dermis, ¿sí? Y bueno, y van generando esas lesiones. La fisura es muy común en los talones, es muy común fisura en esas zonas. Bueno, y después los orígenes de todos estos tipos de escoriaciones o erosiones pueden ser diversas, ¿sí? Pueden ser traumáticos por alguna lesión o pueden ser directamente patológicos, ¿sí? Alguna patología. Bueno, las úlceras y las ulceraciones también son muy, muy comunes. Hay una pérdida de tejido grande, digamos, ¿sí? Bien, atrofia. Atrofia es cuando parte de un tejido, que puede ser, por ejemplo, la epidermis o puede ser la dermis, se atrofió, perdió, digamos, su capacidad. Y por eso la piel se ve de esas características. Bueno, en el caso ahí hay una piel con estrías, es una atrofia en la dermis, ¿sí? Y la esclerosis, ¿sí? Este endurecimiento que ocurre también en los tejidos. Son lesiones que obviamente nos exceden, pero que es importante por lo menos ver imágenes. Bueno, en internet si uno busca el nombre de la lesión y busca imágenes, van a ver cantidades enormes de imágenes para ver de las lesiones. Y van a ver lo complejo a veces que es el diagnóstico de las lesiones, hasta inclusive para los dermatólogos que se ponen en una cumbre a debatir a ver qué tipo de lesión es esa, porque se pueden dar de diferentes maneras en diferentes personas. Las cicatrices pueden ser hipertróficas cuando están hacia arriba, o pueden ser hipotróficas, ¿sí? Cuando están hacia abajo. La diferencia con la cicatriz queloide, que es un defecto en la cicatrización, ¿sí? En sí es un defecto en el remodelado del colágeno, o sea, se sintetiza mucho colágeno, pero no se remodela bien, y ahí es donde ocurre esta cicatriz que es el queloide. El queloide, la característica que tiene es que excede la lesión que lo formó. O sea, imagínense que me corto acá, y cuando cicatriza, no cicatriza ni para arriba ni para abajo. No cicatriza para arriba ni para abajo, no cicatriza para abajo, cicatriza para arriba, como una hipertrófica, pero además una hipertrófica que excede lo que fue la lesión inicial, ¿sí? Eso sería un queloide. Se pueden mejorar los queloides, pero es un problema de cicatrización.
El tema es que, bueno, me opero y lo saco, y nada te garantiza que vuelvas a cicatrizar bien. La gente que tiene tendencia a hacer queloide no se sabe cuándo lo va a hacer. Capaz que frente a una cicatriz, frente a una herida, cicatriza bien, o cicatriza con queloide. A ver, una cicatriz ya quiere decir que no sanó bien esa piel, ¿no? Porque justamente la cicatriz es la demostración de que no se logró reparar el tejido correctamente, por eso quedó la cicatriz. Ahora, además, puede quedar una cicatriz, digamos, de muy mala cicatrización, por ejemplo, cuando se produce este queloide. Entonces, la persona con tendencia a cicatrizar de esta forma no sabe cuándo lo va a hacer. Entonces, lo que tiene que hacer es tomar la precaución de someterse a la menor cantidad de cirugías posible. Lo que pasa, a veces uno no lo puede prever, ¿no? Tenés un accidente, te tienen que operar, pero la verdad es que cuando es por cuestiones de decisiones propias y tendría que tratar de evitarlo, todo lo que sea, digamos, exigir una cicatrización, porque no sabemos cuándo puede generar un queloide. ¿Sí? Ese es el inconveniente. Entonces es una pregunta importante para hacer en una ficha. ¿Alguna vez cicatrizaste con queloide? ¿Sí? Porque si una persona alguna vez cicatrizó con queloide, sabe que tiene la posibilidad de volver a cicatrizar con queloide. En cambio, si nunca cicatrizaste con queloide, también puede ser, pero las posibilidades son mínimas, ¿sí? También, siempre, todo el mundo tiene la posibilidad de cicatrizar mal. Lo que es muy importante cuando uno está en un proceso de cicatrización, fundamentalmente es la alimentación, comer muchos aminoácidos, mucha proteína, porque necesitas proteína para generar colágeno, elastina y todas las proteínas de la dermis, agua, tratar de alimentarse muy, muy bien y proteger esa zona de cicatrización, no tensionarla, si te dicen, bueno, no hacer determinados ejercicios que comprometan esa zona, no sé, imagino una cesárea, bueno, tratar de cumplir con todo eso para que el tejido tenga el tiempo suficiente como para poder, digamos, cicatrizar. Bueno, estas son liquenificaciones, así es la manera en que se ve, son lesiones que no son muy habituales de ver. Y hasta aquí terminamos con las lesiones. Todas esas fueron lesiones secundarias. Así que bueno, espero que hayan comprendido un poco el marco de todo esto, la idea o el motivo por el cual vemos las lesiones elementales, que sepan que son simplemente manifestaciones en la piel que se pueden dar por diversos orígenes. No es que veo una pústula y digo, tiene acné, ¿sí? No diagnostico con una lesión, diagnostico con un montón de características. En realidad no diagnostico, lo diagnostica el médico, pero quiero decir, identifico una situación con un montón de características. Una lesión elemental posiblemente no sirva para diagnosticar solo eso, sin entender el contexto, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo importante es que reconozcamos las lesiones que vamos a poder, digamos, tratar. Por ejemplo, una pústula la vamos a poder, si está lo suficientemente madura como para sacarla, un comedón abierto o cerrado también una extracción, un quiste de milium también, y una pápula vamos a tratar de descongestionarla, y si tiene alguna pigmentación, bueno, es posible que luego en cosmiatría podamos tratar digamos, de tratarla y de disminuirla, ¿sí? Y el resto vamos a tratar de derivarlas. ¿Sí? Si no tienen diagnóstico, si el paciente dice, no sé qué es esto, no sé qué, bueno, lo vamos a tratar de derivar, ¿sí? Así que este es el fin de esta clase, espero que les sirva también para ir observando a la gente que tienen alrededor, empezar a tratar de identificar estas lesiones y ponerle un nombre, y de ahora en más espero que ya no le digamos más puntos negros, le empecemos a decir comedones abiertos, no le digamos más granos, le empezamos a decir o pápulas o pústulas, y empecemos a incorporar este vocabulario que tan bien nos hace para poder, digamos, demostrar todo nuestro profesionalismo. Así que bueno, los espero en la próxima clase. Hasta luego.